Pues buenas tardes. Eh, Muy rápidamente ha sido la convocatoria de esta reunión y de esta conferencia del profesor Soto. El profesor Soto es ya un clásico de la Universidad de Valladolid y un clásico del Instituto de Estudios Europeos, donde ya ha venido reiteradamente. La Universidad de Valladolid estuvo hace decirlo porque nos descubre la edad, pero estuvo hace 27 años. Y desde hace 27 años, pues la relación entre la Cátedra de Rosario y, y la Facultad de Derecho de Valladolid y el área de Derecho Internacional Privado de Valladolid ha sido muy estrecha y se ha ido ampliando, de tal modo que con miembros y con proyectos del Instituto de Estudios Europeos y con miembros y proyectos de la Facultad de Derecho de Valladolid. Pues la relación se ha ido estrechando. De modo que tenemos a alguien de la casa, que es lo mejor para nosotros, y el profesor Soto nos va a hablar, bueno, que es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Rosario, es catedrático de Derecho de la Integración en la Universidad de Buenos Aires y, en fin, es una persona que lleva trabajando el Derecho Internacional Privado, el Derecho de la Integración, la filosofía del derecho y la teoría general del derecho desde hace más de 30 años. Y nosotros nos conocimos, bueno, nos habíamos conocido en La Haya y luego volvimos a encontrarnos aquí, en Valladolid, como digo, en el año 97. Y en el año 97 pude ir yo a Rosario y coincidimos en los encuentros del Mercosur, que desde entonces pues ha sido una constante. Y ese trabajo comparativo y vinculado entre el derecho de la Unión Europea, entre el derecho comunitario y el derecho del Mercosur, con una visión, yo creo, paralela que resulta, a mi modo de ver, muy instructiva, tanto para la perspectiva del Mercosur como, sin duda, para la perspectiva de la Unión Europea. Y en esa medida, pues hoy el profesor Soto nos va a hablar de los desafíos de la ampliación del Mercosur. Muchísimas gracias, profesor Vicente Blanco. El amigo Javier, no sé que sus palabras están teñidas de cariño. Muchas gracias también a Carmen y a todos quienes están a distancia en esta mediación tecnológica que nos permite precisamente estas tecnologías. Estoy efectivamente en mi casa y agradezco enormemente que se reconozca también que es mi casa, porque siempre es muy bueno estar aquí en la Universidad de Valladolid, tanto en la Facultad de Derecho como en este Instituto de Estudios Europeos, donde hemos celebrado también coloquios y jornadas con motivo de los proyectos de investigación. De manera que a la Facultad de Derecho y al Instituto de Estudios Europeos, muchísimas gracias. Un desafío nos presenta enormes oportunidades como para profundizar, pero claro, los desafíos que se refieren a la ampliación a veces suelen estar reñidos con la profundización de un determinado proceso, por aquella famosa frase, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no es verdad? Y entonces, a veces en el afán de expandir o de ampliar, se pierde en profundidad. Pero tenemos que reconocer también que todos estos conceptos que normalmente nosotros hemos tenido como medio arraigados, tienen distintos sentidos hoy, precisamente en la era de la globalización y de la integración regional particularmente.
sea que tenemos que reformular todo esto de ampliación, a veces reñido con profundización, para adaptarlo a las nuevas realidades. Cuando nos referimos concretamente a los desafíos de la ampliación del Mercosur, estamos teniendo en cuenta un hecho muy importante que se ha producido este año, que es que a partir de agosto de este año ya es Estado parte el Estado plurinacional de Bolivia. Recuerdan ustedes que Bolivia era un Estado asociado. Esto está permitido en el marco precisamente de ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la que vamos a hablar, como acuerdos de alcance parcial regionales y con relación a temas en concreto, o sea que la particularidad o la parcialidad se refiere tanto a acuerdos entre estados, acuerdos subregionales, diríamos, y también acuerdos llamados los ACE, de complementación económica. Y Bolivia fue precisamente uno de los primeros estados asociados al Mercosur junto con Chile desde la década de los 90. Y en el año 2015 se firmó el protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia, que así se llama, y finalmente fue aceptado y se dieron todas las condiciones como para su entrada en vigencia a partir de los primeros días de agosto de este año. Pero si bien esto del Estado Plurinacional de Bolivia, al que nos vamos a referir concretamente, es el impulso, vamos a hablar de la ampliación precisamente en general. América Latina, particularmente, tiene una vocación de integración en diversos grados desde hace mucho tiempo y con distintos sentidos. Por supuesto que tenemos que remontarnos al siglo XIX con motivo de las independencias y la necesidad de crear una nación, diríamos, bolivariana, latinoamericana, los ideales de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, etc., tenía obviamente el sentido de ese siglo, de la modernidad, diríamos. Luego, en el siglo XX ha habido distintos ensayos, un proyecto, diríamos, de presidencias de Argentina, de Brasil, de Chile, del famoso ABC, liderado, por ejemplo, por Juan Domingo Perón en la Argentina. Pero nosotros nos vamos a referir a el siglo XX ya prácticamente entrando a la posmodernidad, ya no la modernidad clásica, sino la posmodernidad, y recordemos que en el año 1960 se firma un tratado en Montevideo, que es el de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en el marco de lo que eran los 60 del siglo XX. Esa asociación, latinoamericana de libre comercio, que precisamente lo que pretendía era eso, en realidad una zona de libre comercio, pasar de una zona de preferencias arancelarias a una zona de libre comercio, pero sin mayores pretensiones de integración, porque la globalización prácticamente no existía, o no estaba ni en ciernes, que comenzó recién a partir de la década de los 70, frente al escenario mundial, de algún modo se tuvo que transformar, fracasó de algún modo y se tuvo que transformar finalmente en 1980 en la Asociación Latinoamericana de Integración. En ese marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, cuyo tratado fundacional es también el Tratado de Montevideo de 1980, recordemos que América Latina pasaba en esa época por países que todavía estábamos en dictadura militar, otros que recién salían, con prácticamente falta de respeto a los derechos humanos fundamentales, a los principios democráticos, etc. En ese marco se da
ALADI, esta Asociación Latinoamericana de Integración, que lo que pretende es precisamente eso, no una zona de libre comercio, simplemente, sino integración en distintos grados, que tampoco se va a dar, como tampoco Europa, de un día para el otro, de la noche, en definitiva, a la mañana. Esa Asociación Latinoamericana de Integración permite, como dijimos al principio, acuerdos de alcance parcial, regionales o con relación a materias específicas y particularmente acuerdos de complementación económica entre los estados subregionales dentro de ALADI. ALADI está formada hoy por 13 países de Latinoamérica que abarcan todo Sudamérica y también Cuba y México y Panamá. De tal manera entonces que nosotros nos tenemos que representar precisamente el mapa y ahí nosotros tenemos a esta asociación en el marco de la cual se dan los procesos de integración que caracterizan a Latinoamérica. Latinoamérica tiene probablemente una inflación de procesos de integración. La inflación es un término que nosotros no tenemos a la orden del día todos los días desde el punto de vista económico, pero hay una inflación por cuanto parece que se crean estructuras, o podríamos decir inclusive superestructuras, sin un fundamento demasiado real, digamos, sin una concreción demasiado real. Ya cuando se formó ALADI existía lo que en su momento fue el Pacto Andino del que Argentina no participa, no ha participado, pero que estaba originalmente desde 1969 por el Acuerdo de Cartagena de Indias de Colombia, formado, integrado por Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Luego Chile se retiró por su política económico-comercial bilateral, diríamos, de posicionamiento en el mundo de manera bilateral y no integrado, y quedaron los otros países, pero este pacto andino, anterior a la Asociación Latinoamericana de Integración, con motivo de ALADI y sobre todo con motivo de la globalización ya más desarrollada, se convirtió en lo que es hoy la Comunidad Andina de Naciones, que hoy está integrada ya no por Chile ni tampoco por Venezuela, porque Venezuela se fue de la Comunidad Andina para entrar como Estado parte del Mercosur, hoy suspendida la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur por no haber cumplido con los compromisos asumidos al momento de entrar en el sentido de la incorporación, sobre todo de los instrumentos jurídicos de derecho derivado, además de otras cuestiones que son, me parece, de público conocimiento. Entonces hoy esa Comunidad Andina de Naciones está integrada por Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Y en el año 1991, como un acuerdo de complementación económica, se produce la creación del Mercosur entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ya tenía como antecedente inmediato los acuerdos que hubo entre Argentina y Brasil una vez que estos países volvieron o retomaron la senda democrática, especialmente con Raúl Alfonsín en Argentina y José Sarney en Brasil. Pero claro, la década de los 90 nos presenta una renovación de autoridades, cambian las autoridades, cambia el esquema mundial, porque en los 90 esa era efectivamente de la globalización muy acentuada, el neoliberalismo exacerbado, etc. Y en ese marco, entonces, Menem por Argentina, Collor de Mello por Brasil y los otros presidentes de Paraguay y Uruguay, crean este mercado común del sur. En el marco, repito, de ALADI. ALADI ofrece el marco adecuado como para que se puedan dar estos acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, que prevén
tanto en el marco del Mercosur, que prevén que existan también estados asociados, no solamente estados parte, sino también estados asociados. De tal manera que hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos Mercosur, los mismos países del Mercosur, somos parte precisamente de la ALI, porque en ese marco es que se ha creado el Mercosur, los países de la comunidad andina también forman parte de la ALI, pero además nosotros pertenecemos todos y más a la CEPAL. Y además existe la estructura de la UNASUR, de la Unión de Naciones, en definitiva, sudamericanas. Y algunos países pertenecen a la Alianza Bolivariana de las Américas. Y otros pertenecen a la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú, México, con distintos niveles, con distintas pretensiones, en definitiva, pero invocando, de alguna manera, la integración. Por eso decíamos esto de la inflación, de la superposición que existe en América Latina entre muchas estructuras que a lo mejor no llegan a tener un sustento demasiado real. Yo me animaría a decir que el que mayor sustento tiene es obviamente ALATI, que permite estos acuerdos de complementación económica, y ahí se van dando estas estructuras de integración, como son las más consolidadas en ese sentido, Mercosur y Comunidad Andina de Naciones. El Mercosur, obviamente, pretende ser un mercado común, de tal manera que tiene que pasar por todos los pasos naturales, que son de la zona de preferencia arancelaria a la zona de libre comercio y luego a la unión aduanera. Decimos que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta porque el arancel cero está para determinados sectores, pero para otros no está todavía el arancel cero y una aduana común, y por lo tanto los productos que vienen de un país a otro, aún dentro del Mercosur, aún aquellos determinados productos que no tienen arancel cero son como de terceros estados, en definitiva, como de otros estados, con lo cual estamos hablando, por eso decimos, algo que mucha gente no lo entiende, es una unión aduanera imperfecta, porque en este momento, como ya nada es binario, podemos decir que es imperfecta, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, eso no es, no tiene por qué ser o no ser, en definitiva, una unión aduanera, y por lo tanto podemos calificarla, de algún modo, de una unión aduanera imperfecta, aunque también algunos dicen que es una zona de libre comercio imperfecta, ¿no? Lo cual es más duro, por supuesto, con relación al Mercosur. En el marco, entonces, de esa estructura que originariamente estuvo formada por 4 países, luego se integró como Estado parte el Estado bolivariano de Venezuela, como dije, actualmente suspendido. Hay que recordar además que cómo entró como Estado parte Venezuela, aprovechando que estaba suspendido Paraguay, que se oponía al ingreso de Venezuela por determinadas razones, entonces se aprovechó esa coyuntura para que Venezuela entrara. Paraguay estuvo suspendido porque se había violado el principio democrático, porque pasó con la destitución del entonces presidente Lugo. Esa suspensión duró muy poco, en cambio la suspensión de Venezuela está durando indudablemente mucho más. Como dijimos, en el año 2015 se firma el protocolo de adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia, y finalmente este año Bolivia es parte. De tal manera que hoy tenemos 6 estados parte, 5 efectivamente, 1 suspendido: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Entonces somos los 5 estados parte. Esto quiere decir que Bolivia hoy es parte del derecho primario, del derecho fundacional. Ese derecho fundacional está formado obviamente por el Tratado Constitutivo del Mercosur, que es el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991 y que entró en vigencia a fines en noviembre de 1991. Sus protocolos complementarios, el protocolo de Ouro Preto en Brasil, que le dio la estructura casi como la que tenemos hoy, institucional del Mercosur, recordando siempre, como ustedes ya saben, que no se trata de órganos de carácter supranacional, sino que nuestra integración se inscribe dentro de la
internacionalidad clásica, es decir, que los tratados que nosotros firmamos son tratados que por lo tanto tienen que ser ratificados por los estados, y aun cuando los órganos decisorios dictan o aprueban determinadas normatividades, esas normatividades no tienen el carácter precisamente de los reglamentos de la Unión Europea o de las directivas de la Unión Europea. Son obligatorios porque deben ser incorporados, pero cada uno lo hace de acuerdo a los mecanismos internos de la internacionalidad clásica, recordando además que todavía Brasil mantiene en gran medida su postura dualista, mientras que con relación a los otros países del Mercosur mantenemos el monismo y la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, mientras que en Brasil hay un dualismo, por lo tanto, una ley posterior a un tratado, aún de integración, puede derogarlo. De tal modo, entonces, que esto es también un obstáculo para la integración plena. Y tenemos entonces estos 5 países que somos parte del derecho originario: Tratado de Asunción, Protocolo de Logro Preto, el compromiso democrático a través del protocolo de Ushuaia, que todos los estados tienen que respetar, los derechos humanos, y también el protocolo de Olivos, que es un protocolo que se refiere a la solución de diferencias entre estados, porque los particulares no pueden acceder directamente a ese mecanismo de solución de controversias, sino a través de los estados. Tienen que interesar a su propio estado ante los órganos decisorios para plantear una controversia en el marco del Mercosur, y también existe el mecanismo de opiniones consultivas. Nuestro sistema de solución de controversias es un sistema arbitral, no es un sistema judicial como tiene la Comunidad Andina, como tiene el sistema de integración centroamericana o como tiene obviamente la Unión Europea, sino que nuestro esquema es un esquema de la internacionalidad relativamente clásica, arbitral y sobre todo comercial, en gran medida para resolver los conflictos en este sentido. La expansión, entonces, ahora significa que Bolivia es parte del derecho originario, pero todavía no es parte del derecho derivado, de las normatividades que los órganos con carácter decisorio aprueban en el ámbito del Mercosur, pero que tienen que ser incorporadas en los estados parte. Y aquí es el punto que a mí me interesa destacar del caso del Estado plurinacional de Bolivia. En primer lugar, fíjense, es un Estado plurinacional. Esto quiere decir que Bolivia nos presenta una cosa rara en el orden de los países de América Latina, que es el plurijuridismo. Ellos tienen un plurijuridismo interno porque coexiste el derecho, diríamos, estatal con el derecho de los pueblos originarios, lo cual significa un desarrollo interesante desde la perspectiva inclusive de la teoría general del derecho, del respeto, en definitiva, al otro, a la diversidad, y de la coexistencia, sobre todo, entre esos diversos derechos. Porque, como dice un autor griego de derecho internacional privado, hoy en día ya no tenemos la pirámide jurídica a la que estábamos acostumbrados solamente, quiero decir, donde está la cúspide la Constitución, luego los tratados y abajo la ley. Hoy tenemos derecho también interestatal de la integración extraestatal a través del soft law, de los principios, de las directivas, de la lex mercatoria, de las reglas uniformes, de las guías de buena gobernanza. Y entonces hoy el derecho se nos presenta en red, donde hay redes, esto también lo dicen los análisis sistémicos, ¿no es verdad? Redes elementales que reproducen operaciones de redes elementales, y en estas redes lo que hay que buscar no es la subordinación, en definitiva, de una norma a la otra, sino una compatibilidad, dicen ellos, una compatibilidad simple
dentro de esta complejidad. Quiere decir que la complejidad que nos ofrece el derecho de la integración en el mundo actual y la ampliación, además, de los espacios regionales de integración, particularmente en el caso de Bolivia, es esta apertura, es esta compatibilidad con un sistema que internamente es plurijurídico. Tienen varias fuentes que coexisten y no necesariamente todo está subordinado a la clave que está en la cúspide de la pirámide. Este es un desafío, particularmente, que nos presenta el Estado plurinacional de Bolivia. Pero también hay otros desafíos. Y los otros desafíos que nos presenta Bolivia, como puede ser cualquiera de los estados asociados que el día de mañana quieran ingresar como estados parte, como en su momento lo hizo Venezuela. Repetimos que Bolivia y Chile fueron los primeros estados asociados, pero Chile no pretende ser, por su política, como dijimos, estado parte pleno del Mercosur. El desafío me parece que se da especialmente en la materia que nosotros desarrollamos y que ofrece la estructura y los instrumentos adecuados como para viabilizar esta verdadera integración ampliada en el marco particular de Latinoamérica, que es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado, reconfigurado, por supuesto, es el derecho de la armonización de derechos, como ya sabemos, del famoso conflicto de leyes que hay que armonizar, y sobre todo del respeto por el elemento extranjero, de la tolerancia entendida no como me entra por uno y uno que sale por el otro, sino la tolerancia en el sentido de reconocer que hay una persona distinta, que es un estado diferente con un determinado derecho, y entonces yo no es que lo homologo acá, sino que lo reconozco para solucionar las controversias entre particulares, porque los estados en definitiva se unen en estos espacios integrados, pero los que son los motores en gran medida de la verdadera integración, especialmente en el ámbito comercial, a través de los instrumentos contractuales, son los particulares, y el derecho internacional privado es el área del derecho que está más acostumbrada a estos mecanismos de respeto por la diversidad, con miras a la armonización, que es uno de los fines que tiene el derecho de la integración. Y no se puede abordar el derecho de la integración, ni el derecho internacional privado, ni nada, con una concepción hoy en día claramente simplista del derecho. Se requiere, frente a la complejidad de este fenómeno, concepciones complejas, en donde no haya ni una mera juxtaposición, ni tampoco una mezcla, sino una también integración de diversas perspectivas. Ustedes saben que yo participo de la concepción tridimensional del derecho de acuerdo a la integración que de esas tres dimensiones, realidad social, normatividades y valores, ha hecho y hace la teoría o las teorías trialistas del mundo jurídico de Goldschmidt, español y alemán, y que vivió en Argentina y desarrolló precisamente esta teoría en Argentina, y de Ciro Caldani con una teoría trialista del derecho. Esa base, diríamos, completa del derecho nos permite abordar esta complejidad tanto del derecho de la integración como del derecho internacional privado. Goldschmidt no la pensó, obviamente, el derecho de la integración. Él murió en 1987 y en Argentina, donde la integración todavía no estaba desarrollada, y en cambio, sí, a través de las obras de Ciro Caldani, lo hemos aplicado actualmente al derecho de la integración, el trialismo. Y así concebimos entonces el derecho de la integración como un conjunto de casos entre estados, entre particulares y estados, etc., aunque en el ámbito del Mercosur se centra básicamente en conflictos entre los estados, captado todo esto por normatividades, que significa reglas, principios que son tan importantes en este derecho que se está haciendo, y todo eso valorado por un conjunto de valores que culmina en la necesidad de crear una especie o en una especial
exigencia de justicia que consiste en la necesidad de construir espacios regionales. ¿Para qué? Ustedes lo tienen muy claro: para la paz, para las libertades de circulación de personas, mercaderías, capitales y servicios. Para que haya esas libertades tiene que haber también, por supuesto, la cooperación entre autoridades jurisdiccionales, porque no hay libertad de circulación de personas, mercaderías, capitales y servicios si no hay libertad de circulación de actos procesales y de sentencias. En definitiva, que haya un reconocimiento mutuo con miras a ese mercado interior, o ese mercado único, ese mercado común, en definitiva, del sur, en el caso del Mercosur, para la armonización, para la democracia, para los derechos humanos, para la seguridad. Y todo ello, entonces, requiere una teoría compleja también en el derecho internacional privado, que, como sabemos, hoy trasciende el ámbito de la mera determinación del derecho aplicable para resolver el conflicto de leyes, porque si necesitamos cooperar, esa cooperación exige, por lo tanto, que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en reglas uniformes en materia de jurisdicción internacional o competencia internacional. Y en este sentido quiero destacar ahora también lo siguiente. Así como dijimos que hay estructuras, a veces formales, en el ámbito de América Latina de integración, superpuestas, porque pertenecemos a muchas de ellas a la vez, y a veces no están delimitadas las competencias claramente entre lo que le corresponde a las CELAC, lo que le corresponde a la y lo que le corresponde a Mercosur, a la Alianza del Pacífico, etcétera, y muchas veces no es real. En el ámbito del derecho internacional privado se ha dicho que hay una vocación de América Latina por la codificación del derecho internacional privado, porque efectivamente la primera codificación del derecho internacional privado en el mundo fue en el siglo XIX con los famosos tratados de Montevideo de 1889, vigentes actualmente en gran medida. Es todo un tema también de teoría general del derecho, la vigencia de esta especie de codificación, pues parece que un código no puede no regir en un todo, sino que no puede no regir en un todo, sino que no puede haber otras normatividades que regulen aspectos parciales, ¿no? Esto es todo un tema interesante de teoría general. Pero de esos tratados de Montevideo de 1889 participan, es derecho vigente, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, de los países del Mercosur, además de Perú, todos ellos, y algunos, Colombia y Ecuador. Pero lo que nos interesa acá es, fíjense, 4 de los 5 estados parte hoy actualmente con plenos derechos, somos parte de los tratados de Montevideo de 1889, o sea que Bolivia tiene ya una inserción, lo cual significa que no le va a ser difícil incorporar los instrumentos de derecho derivado que se refieren al menos a los aspectos de derecho internacional privado autónomo intra-Mercosur, ad intra, como les gusta decir a ustedes, al interior, en definitiva, las relaciones entre particulares dentro de los estados parte del Mercosur. Esos tratados tratan cuestiones de fondo y cuestiones procesales muy importantes. Tratan derecho civil, comercial, tratan procesal, tratan penal también, tratan marcas, patentes, propiedad literaria y artística, que se llamaba en ese momento, derecho de autor y conexos, y el ejercicio de profesiones liberales y un protocolo adicional. Todo eso está vigente, de tal manera que todavía queda codificación del derecho internacional privado extra autoridades u órganos decisorios del Mercosur vigente en 4 de los 5 países del Mercosur. La vocación famosa de América Latina por la codificación del derecho internacional privado se manifiesta también en el famoso Código Bustamante, el tratado del que no es parte Argentina, pero sí es parte Bolivia, sí es parte Brasil. No somos parte Argentina, Paraguay,
y Uruguay, sino el resto de los países de América del Sur. Y luego vinieron los tratados modificatorios de Montevideo de 1889, en 1940, que tuvieron menos éxito, porque como en el medio estuvo el Código Bustamante, en definitiva, entonces estos tuvieron menos éxito, y que no ratificamos, los que no ratificamos el Código Bustamante, somos parte de los tratados de Montevideo del 40. No los ratificamos al Código Bustamante, entre otras cosas, porque se desliza la adopción de la autonomía de la voluntad, y nosotros en ese momento todavía éramos reacios a admitir la autonomía de la voluntad, los países del sur de América del Sur. Especialmente más Uruguay que Argentina, pero estábamos ahí casi. ¿Qué pasó luego? O sea que hasta acá que tenemos Bolivia como parte de los tratados de Montevideo, con 3 de los otros 4 países del Mercosur, o sea, Brasil excluido, pero Bolivia y Brasil unidos por el Código Bustamante. Luego, ¿qué pasó? Obviamente el mundo ha cambiado mucho y a partir de los 70 empieza también la codificación, pero ya particular por temas, no ya por grandes áreas del derecho civil y comercial, sino por temas que motoricen la globalización, como son las famosas convenciones interamericanas. La OEA, a través del Comité Jurídico Interamericano, convocó las famosas conferencias especializadas interamericanas de derecho internacional privado, de las que han surgido las famosas CIDIP, convenciones interamericanas de derecho internacional privado, de las que Bolivia es parte, no de todas, pero de algunas importantes, que tienen que ver también con la integración, la de exhortos y cartas rogatorias y su protocolo adicional, la de arbitraje, siendo que el arbitraje comercial internacional es el mecanismo de solución de controversias que nosotros hemos preferido precisamente, no solo entre estados, sino también entre particulares. Me parece que hay una mayor predominancia del arbitraje en América Latina que en Europa. Esto en todo caso se verá si es así o no. Y otra convención también muy importante interamericana, de la que es parte Bolivia y todos los estados del Mercosur, o sea, exhortos, protocolo adicional, arbitraje. Otra es la de eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, fundamental, porque tiene que haber una libre circulación de sentencias en los espacios integrados. Y también en otras áreas sensibles, porque la integración también lleva a que como se borran las fronteras estatales, haya libre circulación de personas, y las personas en situación de especial vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes, hay que protegerlos. Y ahí tenemos, por ejemplo, entre las convenciones interamericanas, la de restitución internacional de menores, también la de alimentos, que no solamente para los menores, sino también en general, y la de tráfico ilícito de personas, que abarca no solo los aspectos civiles, sino penales. O sea que ahí ya tenemos un cuerpo que facilita la inserción de Bolivia en el Mercosur. Lo que quiero decir es la adopción o la incorporación de los instrumentos mercosureños de derecho derivado, algunos de ellos que también tienen que ver con estos temas, sobre todo los temas de cooperación procesal, que como existe el principio de que en materia de cooperación procesal no es que la fuente posterior deroga la anterior, sino que hay que aplicar la más favorable, porque las propias convenciones dicen que no van a ser derogadas por otra que sean más favorables en el caso concreto, y la Convención de Viena de Derecho de los Tratados lo permite. Entonces viene bien que existan varios instrumentos que tampoco tienen mucha diferencia como para facilitar la cooperación con miras a la integración. La integración es un salto obviamente mayor respecto de la cooperación. También tenemos otros instrumentos internacionales de los que los 5 estados somos parte. Los 5 estados parte del Mercosur están vigentes estos instrumentos de la Haya, por ejemplo, y algunos también de Naciones Unidas. Y ahora vamos concretamente a los instrumentos Mercosur y la participación boliviana. Bolivia, hay que reconocer que junto con Chile, como fueron los primeros estados asociados, ha participado activamente en todos los acuerdos que entre los estados Mercosur y los estados asociados se celebraron, sobre todo a partir del año 98. Estos acuerdos
celebrados entre los estados Mercosur y Bolivia y Chile en su momento, y luego los otros estados asociados, no están en vigencia ni siquiera para los estados Mercosur, pero precisamente el hecho de que Bolivia haya tenido una activa participación parece sumamente relevante para facilitar la incorporación, ahora sí, de todos esos estados, inclusive para que entre en vigencia y que Bolivia pueda empujar a los demás estados a que lo ratifiquen, a que lo incorporen. Esto es muy significativo. Se han elaborado instrumentos en materia, por ejemplo, de medidas cautelares, de cooperación de lo que llamamos primero y tercer grado, que es sobre cooperación en materia de mero trámite y probatorias, el reconocimiento y ejecución de sentencias. También, como dijimos, en materia de arbitraje, todo esto dentro del propio Mercosur, los órganos decisorios del Mercosur, y también en materia penal, porque la materia penal es importante, dado que la libre circulación de personas lleva también a la libre circulación de la delincuencia y por razones de seguridad y también, por supuesto, de resocialización como finalidad de la pena, se han celebrado convenios, por ejemplo, sobre asistencia jurídica mutua en asuntos penales, acuerdo de traslado de personas condenadas, acuerdo también marco de cooperación para la creación de equipos conjuntos de investigación. Todo eso está en vigencia entre los estados Mercosur, pero falta con los estados en su momento asociados, en este caso Bolivia lo debería incorporar, y otros muy importantes, como por ejemplo uno sobre la jurisdicción en materia de transporte por agua. Recordemos que en esta materia del transporte, que es vital para la integración, por supuesto, fuera del ámbito mercosureño, nosotros tenemos dos instrumentos de los que somos parte, los 5 estados parte del Mercosur. Uno es sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, precisamente que yo vivo al lado del Paraná, ¿no? Y entonces evoco como si estuviera en la costanera, en definitiva, de Rosario. Es un instrumento de transporte fluvial muy importante, y el otro muy importante también es el de transporte internacional terrestre. O sea que ya tenemos mucho hecho también con Bolivia. Que tenemos entonces, volvemos al ámbito del Mercosur, hecho de transporte por vía fluvial, pero que excluye la hidrovía. También otro instrumento sobre jurisdicción y derecho aplicable en las relaciones matrimoniales y en las uniones convivenciales, que no está vigente, pero donde, reitero, Bolivia ha participado activamente y entonces puede impulsar para la ratificación por parte de todos los estados parte del Mercosur. La ampliación del Mercosur, dijimos, aparece a partir de la novedad del Estado Plurinacional de Bolivia, pero por supuesto que está abierto también a la adhesión como Estado parte de los demás estados del ALI en el marco de los acuerdos de alcance parcial. Y volvemos al principio. El que mucho abarca, poco aprieta. Se dice, ustedes podrían decir tranquilamente, dado que el Mercosur pretende ser un mercado común y todavía no lo es, porque ni siquiera es una unión aduanera, porque es una unión aduanera imperfecta. Teníamos plazos para llegar a la unión aduanera y no los hemos cumplido. 1994 primero, 1999 después, y llegamos a 2024 y todavía no tenemos esa unión aduanera. Hay un código aduanero que todavía no está en vigencia tampoco, que sujeta a la legislación de los estados las cuestiones de la exportación, porque es un código marco, un cuadro, en definitiva, marco, un acuerdo marco en materia aduanera. No llegamos entonces a fortalecernos, a concretar como mercado común, mucho menos. Entonces, ¿cómo es eso de que, no siendo todavía lo que pretendíamos ser, ahora nos abrimos y pretendemos ampliarlo? Pero como dijimos, creo que no hay fórmulas, no es que tiene que haber algo acabado para decir, esto yo ahora se lo ofrezco a los estados, si quieren, como las lentejas, si quieren los tomas, y si no las dejas, ¿no? Algo típicamente a ustedes, a mí me encanta esa expresión. Sino que se va haciendo, y en el se va haciendo
creo que podemos aprovechar las experiencias de estos países que nos ofrecen desafíos importantes. En el caso de Bolivia, repito, me parece el desafío más importante, el del plurijuridismo, que nos enseñen la metodología plurijurídica que va a coexistir con el plurijuridismo del respeto por la diversidad cultural, del derecho internacional privado, el respeto por el elemento extranjero, la armonización, etc. Y los demás estados asociados que también el día de mañana puedan incorporarse al Mercosur. El desafío también en Bolivia es interesante porque Bolivia es el único estado que pertenece a dos espacios de integración regional que tienen prácticamente la misma pretensión. La Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. No se ha ido de la Comunidad Andina de Naciones, permanece en la Comunidad Andina de Naciones y pertenece al Mercosur, posiblemente porque, dicen algunos, la Comunidad Andina de Naciones ha quedado ya como que ha sincerado más como una zona de libre comercio, mientras que en cambio el Mercosur pretende ser el mercado común del sur, una integración en definitiva mayor y no una cooperación, a pesar de que la Comunidad Andina tiene estructura supranacional con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es que no es que haya fórmulas que necesariamente tengamos que trasplantar de un lugar al otro y que una vez que hayamos terminado, aunque sea bien una etapa, ahí nos abrimos. No, nos podemos seguir abriendo para que se vaya fortaleciendo todo, aprovechando las experiencias de los diversos países. No lo pretendemos de Chile, porque creo que Chile no lo va a hacer nunca, pero sí a lo mejor de Colombia, sí a lo mejor de Perú, con quienes en materia internacional privada estamos también ligados muy estrechamente, y probablemente el día de mañana también con México, etc. Lamentablemente, hay que reconocer Venezuela, cuya riqueza también nos sería muy útil para el desarrollo de la integración, está por las razones que ya hemos expresado, suspendida, pero albergamos la esperanza de que se vuelva a integrar en algún momento, siempre, como en todos los casos, con los estados asociados y, por supuesto, con más razón con los estados parte, el compromiso democrático y el respeto por los derechos humanos. Voy terminando. La expansión también tiene diversos alcances. Si bien la expansión es una cosa en materia de integración, como lo pretende el Mercosur, luego la expansión significa también estados asociados a esa integración, como acabamos de decir, y por cierto el tema urticante, la expansión implica también acuerdos de cooperación, como es el caso de Mercosur, Unión Europea, que ya sabemos por dónde estamos, ¿no? Cuya negociación comenzó en 1995, 99, 2019 la firma de un acuerdo en principio, y hoy se pretende que se reflote, pero existen los obstáculos, sobre todo de las dos partes, es decir, de la Unión Europea, de Francia especialmente con los agricultores, pero hoy día también de los agricultores españoles, etc., y con relación también al Mercosur, que tiene sus propios problemas internos. Estas son las reflexiones que yo quería por el momento compartir con todos ustedes y estoy abierto al diálogo. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias porque llegó tarde. Bueno, tenemos todavía un tiempo para poder plantear cuestiones. Yo sí quería decir una cosa, porque al hilo de tu exposición yo me acordaba, si recordáis, está Carmen, también a Struiken en La Haya en 1992. Struiken nos hacía, coincidimos los tres, Struiken nos hacía un símil que luego fue el del templo griego en la estructura de Maastricht, pero Struiken hacía y ahora explico por qué lo cuento, hacía el símil de que las normas de derecho internacional privado en el edificio de la integración, Struiken decía que era una catedral y que el artículo 220 del Tratado Fundacional de la Comunidad Económica Europea
que introducía las normas de derecho internacional privado, eran como una especie de ábsides o absidiolos dentro de la cátedra. En esa época, claro, también éramos novatos y novicios y estábamos... Aquello nos parecía una cosa sorprendente, el derecho internacional privado en el derecho de la integración europeo era una cosa como muy secundaria, instrumental, ni siquiera era derecho comunitario, aparecía como una vía convencional, luego convenio de Bruselas, convenio de Roma, pero de aquí que con el Tratado de Ámsterdam, haciendo de la necesidad virtud, porque en realidad la negociación del Tratado de Ámsterdam se mire por donde se mire fue un absoluto fracaso, porque todas las previsiones que tenían de modificación de los tratados, la estructura del tratado, la toma de decisiones, todo fracasó. Entonces agarraron el espacio de libertad, seguridad y justicia, o mejor dicho, el tercer pilar de Maastricht, y dijeron, no, con el tercer pilar hacemos el espacio de libertad, seguridad y justicia y salvamos Ámsterdam. En realidad, eso. Pero claro, eso generó algo que dentro al menos de... Ustedes ya habían empezado también en introducir elementos de derecho internacional privado en la integración del Mercosur. Claro, eso hoy, con la evolución que ustedes muestran, parece que también en el ámbito de la integración, ya la integración del derecho internacional privado parece como una cosa seria. Que entonces aparecía, bueno, como una cosa tímida, complementaria y tal. Entonces, es verdad que los avances de derecho internacional privado, que entonces nos parecían los absidiolos del derecho de la integración, como decía Sturgeon, hoy aparecen como un elemento claramente notable y significativo. Especialmente en el ámbito, efectivamente, como dice Javier, en el ámbito del Mercosur ya desde el año 92, un famoso protocolo de las leñas sobre cooperación, en el 94 sobre medidas cautelares, en el propio 94 jurisdicción en materia contractual, que es básico precisamente para la circulación de factores productivos y de mercaderías, y luego otros instrumentos, responsabilidad civil, accidente de tránsito, los temas penales, como dijimos, etc. Sobre todo porque hubo un impulso muy grande, claro, todo depende de las personas humanas, ¿no? En el Mercosur tiene una estructura institucional a partir del protocolo de Buen Preto del 94, donde hay órganos que son, diríamos, los más importantes, no porque lo diga el protocolo, sino porque están integrados por los que tienen el poder, en definitiva. Y son, porque en el fondo, el Mercosur, como está dentro de la internacionalidad clásica, el poder lo tienen los poderes ejecutivos. Y entonces ahí tenemos el Consejo del Mercado Común integrado por los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores, ministros. Después está el Grupo Mercado Común, que son representantes de esos ministerios. Y luego está la Comisión de Comercio del Mercosur, que está la sociedad civil, representantes también, pero de menor rango. O sea, la cúspide del Consejo del Mercado Común. Y emiten decisiones, pero esas decisiones, que serían las normas del Consejo del Mercado Común, han sido elaboradas, por ejemplo, por reuniones de ministros. Y particularmente el ámbito del derecho internacional privado lo tomó la reunión de ministros de justicia, por esto, del espacio de justicia, libertad, seguridad. Hubo un tiempo en Argentina, en Mercosur, hablar de justicia, libertad y seguridad, en definitiva. Y en efecto, ahí es, en ese marco en que personas humanas concretas son las que han llevado a cabo ese trayecto. Hay que reconocer enormemente por Argentina Alicia Mariana Pellegrini Zanetti, por supuesto, como ya sabemos también, ya saben ustedes, discípula de Goldschmidt, no por nada, evidentemente, y además ella era funcionaria del Ministerio de Justicia. Luego por Uruguay, sobre todo Eduardo Telechea Berman. Uruguay tiene una gran presencia en el derecho internacional privado. Uruguay, bueno, es sede, además, de la Secretaría del Mercosur, es sede de la Secretaría de ALADI. Un canciller, ex canciller uruguayo, profesor de Derecho Internacional Privado, Didier Operti-Badán, fue secretario también de ALADI. Por eso se dice también que ALADI puede ser el marco
propicio para impulsar la ratificación de los instrumentos de derecho internacional privado, que no es el objetivo, obviamente, de la ley, pero lo puede impulsar a través de estos, como permiten los acuerdos de alcance parcial. Entonces, dentro del marco de esos acuerdos, en el marco de la ley, que se impulse por la ley, la que impulsa los acuerdos, que impulse también la ratificación. Yo creo que sí que es interesante también de pensarlo. Carmen, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor Soto, por su lección magistral. Y bueno, por este recuerdo tan entrañable de aquel curso de La Haya del 92, que suena casi a título de película, y donde aprendimos mucho y nos conocimos. Muchas gracias, de verdad. En toda la exposición, que como digo, de corazón me ha parecido magistral, me faltaba saber, porque es una pregunta un poco egoísta, porque lo estudié y quería saber qué lugar ocupa la OHADA en todo este proceso de integración de Centroamérica, América del Sur. Bueno, justamente la OHADA tiene más, en definitiva, vinculación con la integración centroamericana que con la sudamericana, por lo menos del sur de América del Sur, ¿no? Tiene más que ver en todo caso con países del norte de América del Sur y centroamericana. Y en materia, concretamente, de derecho internacional privado, ha tenido un rol muy activo con famosos principios, precisamente en materia contractual y de elección del derecho y la autonomía de la voluntad. Me parece que eso también puede servirnos a nosotros, porque como dijimos al principio, los países del sur de América del Sur éramos refractarios de la autonomía de la voluntad, mientras que en cambio esta autonomía de la voluntad se estaba desarrollando más en los países del norte de América del Sur y en el centro. Entonces me parece que eso es ese derecho, digamos, extraestatal, o más o menos, pero que no corresponde a los cánones normales, diríamos, de la internacionalidad clásica, a la que nos tenemos que dedicar. Y precisamente me parece que lo importante es que interpretar las normas en los espacios integrados, de acuerdo, por ejemplo, a esos principios, con ese carácter necesariamente internacional que tiene todo esto, es muy saludable y me parece que sería razonable adoptar, por ejemplo, también esos principios en la materia en el Mercosur. Recordemos también que, lamentablemente, no está en vigencia la Convención Interamericana de Ley Aplicable a los Contratos Internacionales de 1994, está en vigencia solamente entre Venezuela y México, pero no para el resto. ¿Por qué? Precisamente porque, como reconocía la autonomía de la voluntad, y el efecto de la autonomía de la voluntad decía que había que aplicar el derecho más vinculado estrechamente con el caso, eso asustaba en 1994. Primero, la autonomía de la voluntad, que no la teníamos reconocida en los tratados de Montevideo ni en las legislaciones internas de derecho internacional privado de cada país, donde no siempre hay autonomía, etc. Y luego esto de la confianza casi ciega en después en aplicar el derecho más estrechamente vinculado. Hoy ya no le tenemos, no estamos asustados. En definitiva, por eso me parece que estamos más acostumbrados y estos principios me parecen sumamente importantes para iluminar los aspectos de fondo y procesales en materia contractual. Así que muchas gracias. Creo que en esos principios han intervenido también la doctrina española, entiendo. Sí. Muchas gracias, Carmen, además, por las palabras cariñosas. Y esta evocación del año 92, me parece verano del 42, no es evocación, es verano de ustedes del 92. Alguien veo también, si Diana, Sebastián quieren plantear algo, decir algo, es el momento. Si no callan, así, si no terrible eso. Bueno, pues lo dejamos aquí. La verdad es que muchísimas gracias. Un verdadero placer, como siempre, Alfredo. Y muchísimas gracias por venir, Carmen, y estáis online. Sebastián. Ahí está, escuchando otra vez. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, a Dámaso, a Alfredo. Mis felicitaciones por la jornada, por los paneles.
Y quería preguntarte, Alfredo, si puedes profundizar un poco, ¿qué te parece el ingreso de Bolivia al Mercosur y cómo va a impactar eso en la dinámica del bloque? Más que nada teniendo en cuenta las posturas ideológicas que se encuentran en el Mercosur. Y concomitantemente con eso, recientemente fue la reunión del G20 en Río y se vio respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur bastante atomizado en la postura fundamentalmente de Macron, que no quiere saber nada con cerrar el acuerdo, y parece que influyó en la postura de Italia con Meloni. Obviamente que quiero saber tu reflexión al respecto. Muchísimas gracias y te dejo tranquilo. Gracias, estoy tranquilo y el marco es adecuado para la tranquilidad. A lo que dijimos respecto de la importancia que tiene la participación que ha tenido la participación de Bolivia desde que es Estado asociado hasta ahora como Estado parte en la elaboración de los instrumentos de derecho internacional privado, podemos agregar varias cosas. Una, la importancia que tiene, por ejemplo, en materia de litio, ¿no? Es decir, toda la zona del norte de Argentina y sur, en Argentina, Paraguay, Bolivia, etcétera, que pertenecen a la zona de integración centro-oeste del sur, de América del Sur, Cicosur. Esto es interesante también, ¿no? O sea, a lo que dijimos, que hay un montón de espacios de integración regional, hay también espacios de integración interestatal, subregional, como son Cicosur, la zona de integración centro-oeste de América del Sur, integrada por las provincias del norte, del oeste de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, parte de Chile, y entonces esto va a ser también importante porque ya hay una integración aceitada, diríamos, en ese marco, sin depender necesariamente del Mercosur y con relaciones entre ellos. De este tema hemos hablado precisamente en el marco de los proyectos de integración Europa-América Latina, promovidos por el Instituto de Estudios Europeos. Con relación a las cuestiones ideológicas políticas, que como dijimos, como se trata de espacios de integración donde la presencia de los presidentes como jefe de gobierno y de Estado, que se unen, que se confunden, que es lo mismo, en definitiva, la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado, es siempre compleja. O sea, depende de los vaivenes políticos, de los humores políticos, de que uno esté de acuerdo o no con el otro presidente, particularmente, por supuesto, en el caso de Argentina y Brasil, los países más grandes del Mercosur, las discrepancias afectan a todo el proceso de integración. Y Bolivia tiene, como ya sabemos también, problemas internos políticos muy importantes que habrá que resolver. Pero otra vez, no es necesario a lo mejor que se resuelvan los problemas para que luego se dé la integración, sino que a lo mejor a través la integración puede ayudar a resolver estos problemas de una manera un poco más pacífica. Y con relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea, hemos dicho estos inconvenientes que hay. Vamos a ver qué pasa en la cumbre de presidentes del Mercosur y luego en diciembre. Y con relación a Meloni, está hoy justamente en Argentina, estuvo también Macron, y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Una cosa es la relación bilateral y otra después cuando responden a los intereses de la integración regional, legítimamente como corresponde, de acuerdo a los espacios a los que pertenecen, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes y estoy siempre, ¿eh? Ya volveré pronto. Volveré. Y no se ven yo. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Muchas Gracias y también gracias, Diana. Y por supuesto a la